términos del desempeño de la economía mexicana y norteamericana en términos trimestrales, llama poderosamente la atención lo que estamos viviendo en la economía de México precisamente en esta primera parte del año. De acuerdo con la última información disponible, el Producto Interno Bruto de México en el mes de febrero registró una tasa de crecimiento de 3.4%. Es muy probable que en el mes de marzo la tasa de crecimiento del PIB sea aún mayor, pudiéndose ubicar incluso en niveles cercanos al 4 o al 5%. De materializarse esa expectativa, entonces en el primer trimestre del año el Producto Interno Bruto de México podría expandirse a una tasa cercana al 4 o al 4,5%, superando la expectativa que hasta ahora tenemos en ICSE Casa de Bolsa, que es de 3%. Si ustedes se dan cuenta, hacia adelante, en el siguiente trimestre, en el segundo trimestre del año, esperamos una tasa de crecimiento aún mayor, que pueda inclusive superar el 5% en términos anuales. Es importante considerar, por supuesto, que este segundo trimestre tiene un comparativo bastante fácil, es decir, hay un efecto estadístico que tiene que ver con una comparación del segundo trimestre del año pasado, cuando se vivió en el país precisamente la contingencia sanitaria y que explicó una caída superior a 10% en este segundo trimestre de 2009. Hacia adelante, en los trimestres 3 y 4 estamos esperando una expansión más moderada de la economía mexicana. Sin embargo, a pesar de que se moderará el ritmo de crecimiento, percibimos que la economía de nuestro país podrá crecer en este 2010 a una tasa superior al 4%. En el caso particular de los Estados Unidos, estimamos que la economía de nuestro principal socio comercial se expanda a una tasa cercana al 3%. Es importante destacar con ustedes que en la medida que se han venido conociendo cifras alentadoras con respecto al crecimiento de la economía mundial, también se han venido revisando a la alza las expectativas de crecimiento de prácticamente todos los países en el mundo. Es cierto que los países asiáticos, que los países emergentes son los que han tenido la mayor fortaleza y que han resultado ser más defensivos ante esta crisis. Los países emergentes, sobre todo los países asiáticos como China y la India, muestran altas tasas de crecimiento para este 2010. No obstante esto, los países desarrollados también están registrando una expansión importante que ha derivado en que se revise a la alza las expectativas de crecimiento de estos países. Llama la atención el caso de Canadá, Japón, Alemania y Francia, cuyas revisiones se han hecho hacia niveles mucho más elevados de los esperados inicialmente. Sin lugar a dudas, si bien es cierto, los países desarrollados se expandirán a una tasa menor a la de los países emergentes, también contribuirán de manera positiva a la expansión económica del mundo. Este escenario de un mayor crecimiento económico, junto con mayores índices de confianza, tanto de consumidores como de empresas, así como una caída en la aversión a riesgo en prácticamente todas las economías del mundo, hoy dibujan sin duda ninguna un escenario de una recuperación más fuerte, más sólida para el cierre de este 2010. Ahora bien, el crecimiento de la demanda agregada a nivel mundial no está exenta de riesgos. Este mayor dinamismo de la economía del mundo hoy se ve reflejada también en mayores presiones sobre los precios de las materias primas, principalmente aquellas relacionadas con alimentos, con metales y con los energéticos. De manera tal que en la medida en que hemos visto estas mayores presiones inflacionarias, también hemos visto un rebote en la inflación de prácticamente todos los países del mundo. En esta lámina particularmente vemos el desempeño que han seguido los precios en los últimos meses en los países desarrollados, y donde claramente empezamos a ver una recuperación al alza en los precios a nivel mundial. Ese no es un fenómeno exclusivo de las economías desarrolladas. Los países emergentes también empiezan hoy a presentar problemas de inflación. En esta lámina particularmente destacamos el caso de la India, que en los últimos meses viene reflejando también un incremento en los precios, y el caso de China, en donde también se observa ya una tendencia creciente a los precios. Este tema es sin lugar a dudas importante para el mundo, ya que el desempeño de las tasas de interés depende sin lugar a dudas de lo que suceda con los precios en los siguientes meses. La política monetaria en el mundo entero se ha caracterizado en los últimos meses
por tener un carácter altamente expansivo, es decir, por mantener las tasas de interés en niveles muy bajos y en el caso de algunos países en niveles cercanos al 0%. Sin embargo, es importante destacar que un grupo de países también muy importante ha empezado a incrementar las tasas de interés. Tal es el caso de Australia, Noruega, Israel, India y Brasil, que en los últimos meses e incluso desde finales del año pasado empezaron a retirar los estímulos monetarios e incrementar las tasas de interés. El caso quizá más representativo es el de Australia, que a lo largo del último trimestre del año pasado y primer trimestre de este año ha estado aumentando de manera consecutiva las tasas de interés. El caso de Australia, sin lugar a dudas, es importante porque es parte del G20, un grupo donde se concentran las 20 economías más desarrolladas del mundo. Importante también lo que pasó recientemente con la India, en donde se incrementó la tasa de interés en el mes de febrero, luego de que la inflación en este país registrara un incremento, una variación anual del 10%, cuando el Banco Central de la India esperaba un incremento de 8.5%. El hecho de que la inflación observada rebasara el objetivo del Banco Central hizo que éste reaccionara de manera inmediata, incrementando la tasa de interés. En un caso muy similar se encuentra también China, que ha empezado a restringir la política crediticia en ese país con el propósito de enfriar un poco el desempeño de la economía, pero detrás de China se encuentran otros países como Malasia, Singapur, Brasil, Rusia, etcétera, que están cerca ya de empezar a incrementar sus tasas de interés. Sin lugar a dudas, el reto que hoy enfrenta el mundo tiene que ver con el momento y la forma en la que el resto de los países empiecen a incrementar las tasas de interés. En este mismo sentido, llama poderosamente la atención el comunicado del Banco Central de Canadá, en donde anuncia que pronto empezará su proceso de retiro de estímulo monetario a través del incremento en la tasa de interés. Canadá, sin lugar a dudas, será un parteaguas este año, ya que es parte del G7, un grupo donde se concentran las 7 economías más desarrolladas del mundo y donde Canadá empezará a tomar el liderazgo con respecto al momento en el que se retiran los estímulos monetarios. En el caso de los Estados Unidos, claramente esperamos que se mantenga todavía en niveles muy bajos la tasa de interés, entre 0 y 0.25%. La Reserva Federal ha manifestado de manera explícita su deseo, su intención de que las tasas de interés en este país permanezcan en niveles bajos por un periodo prolongado de tiempo. Esto es así porque consideran que la economía norteamericana todavía necesita del estímulo monetario para registrar mayores tasas de crecimiento. En el caso particular de nuestro país, estimamos que será hasta febrero del año que entra cuando el Banco de México empiece a incrementar la tasa de interés. Quizá la pregunta es ¿por qué el Banco de México empezaría hasta el próximo año justamente con este proceso de incremento en la tasa de interés? Y la respuesta es porque la inflación en México ha mantenido, sobre todo en el último mes, una tendencia bastante positiva. Si bien es cierto, la inflación general en los primeros 2 meses del año registró un incremento relativamente importante como resultado de las mayores tasas impositivas por un lado y por otro lado una condición climatológica que afectó las cosechas en nuestro país, lo que vemos es como a partir del mes de abril se empezaron a registrar tasas de crecimiento, variaciones anuales a la baja. Esta mayor tendencia a la baja en la inflación deriva precisamente de una mayor fortaleza del tipo de cambio que se ve reflejado en esta caída tan pronunciada en el subíndice de las mercancías, pero también porque a partir del mes de abril los precios de algunas cosechas como la cebolla, el jitomate, etcétera, empezaron a mostrar un crecimiento más moderado que en los primeros 2 meses del año. Y por otro lado, debido a que en el mes de abril iniciaron las tarifas eléctricas de verano, con lo cual esto ocasionó una deflación, una caída en los precios a partir de la primera quincena de abril, de manera tal que en la medida que se consolide esta tendencia de baja en los precios, seguramente veremos que Banco de México mantiene las tasas de interés en niveles cercanos al 4.5%.